Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos con la escritora mexicana Débora Adaza. Ella es escritora de la obra de la que estaremos hablando el día de hoy, que es Histeria de memoria, pulsión y olvido, una obra que remueve fibras hasta lo más profundo, así que Débora, bienvenida. El espacio es Gracias. todo para ti. Muchas gracias. Pues sí, yo soy Débora Daza, soy de la Ciudad de México originalmente, he vivido en varias ciudades de la República, como es Morelia y ahora en la ciudad de Puebla. Y bueno, de profesión soy músico, estudié licenciatura en composición musical, pero desde muy chiquita empecé a escribir y empecé a ir a talleres de creación literaria, entonces de ahí me surgió como que el amor por las letras. También soy psicoanalista y bueno, es como muy interesante la mezcla de, de profesiones en mi vida. Pues me gusta muchísimo escribir, me gusta muchísimo escuchar historias y tener tiempo, ¿no? De imaginar otras tantas y pues esa es mi chamba, eso es a lo que me dedico. Me gusta mucho porque creo yo que entre más diferente es la profesión que uno tiene en cuanto a las letras, como que más se va nutriendo ese universo. Y muchas de las personas que han pasado por acá no son profesionales, por así decirlo, no hicieron una carrera en las Ujú. letras, pero poco a poco han ido construyendo su camino, poco a poco han empezado a disfrutar del proceso de convertirse en escritor, que creo que es un poco sacrificado, pero también muy hermoso cuando uno tiene la posibilidad de como convertir todos esos sentimientos en escritura. Y pues qué bueno que el camino de las letras también sea para ti, Débora. Sí, y pues hay muchos escritores, ¿no? Que son bastante reconocidos y que no forzosamente estudiaron letras o lenguas, sino pues diferentes cosas. Creo que pues justamente porque compartimos una lengua, compartimos un lenguaje, nos hace a todos los que hablamos, todos los seres hablantes, la oportunidad de querer expresar algo, de querer compartir algo, se haya estudiado lo que se haya estudiado, ¿no? Lo que pasa es que somos sujetos del lenguaje, justamente. Sí, es cierto. Creo yo que las letras están para todo el mundo, para quien tenga la posibilidad de acceder a ellas y crear y disfrutar, ya sea para el público o ya sea para uno mismo. Yo creo en el poder terapéutico de la literatura y creo que no necesita uno compartirla con otros para como aprovechar sus bondades. Sí, eso es cierto. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la construcción de Histeria de Memoria, Pulsión y Olvido? ¿Cómo nace esta obra? ¿Cómo llegan a ti todas estas ideas? ¿Cómo decides que esta obra empiece a consolidarse? Es bien curioso porque muchas de estas obras empezaron a escribirse mucho tiempo antes, hace pues ya mucho tiempo, quizá unos 15 20 años, pero pues, han ido madurando con el tiempo. No sé si te diste cuenta, muchas de ellas hablan de la maternidad, pero pues yo no había sido mamá cuando las empecé a escribir. Entonces ya fue después de tener a mi hija que empecé a como a revisitarlas y decir, no, no, mi hijita, estás como media confundida, ¿no? Con cómo se siente la maternidad o cómo se vive, y muchas de ellas fueron reescritas. Es a partir del 2016 que me doy cuenta que tengo como un compilado de historias y que tienen mucho en común. Y sacamos un primer libro en una publicación muy pequeña, una publicación cartonera y artesanal, con algunas de las historias que están en el libro, pero también se han seguido sumando. Creo que lo que las une es que todas son protagonizadas por mujeres y una gata. Entonces, pues también es femina la gata, ¿no? Y es esta cuestión de la histeria, justamente porque es algo que la enfermedad de la mujer, ¿no? Como era llamada antes de, justamente histeria viene de histerus, que viene de matriz, entonces como que nos enfermamos por tener matriz y en pocas palabras nos enfermamos por tener deseos, nos enfermamos por no estar satisfechas con el orden social que nos ha tocado. Eso es lo que nos enferma, más bien la sociedad, no que nuestra matriz nos esté enfermando. Y por eso esta cuestión irónica de las no historias, sino histerias. Además hay esta cuestión de que las mujeres histerizamos
nuestra historia, es decir, la encarnamos, la metemos a nuestro cuerpo. Y es bien importante el poder ser conscientes de esta histerización. Sí, por eso hablamos mucho las mujeres, porque necesitamos contar lo que nos está pasando, ¿no? Necesitamos poner en palabras lo que estamos sintiendo, lo que estamos imaginando. Entonces, pues son más que unas historias, honremos a la mujer de alguna manera, a pesar de este término, pues que nos jugó en contra, más que historias, son histerias de memoria, porque creo que la memoria es un buen engaño. No sé si te has dado cuenta que muchas veces pensamos que estamos recordando algo y cuando a alguien se lo contamos, ¿no? Alguien con lo que vivimos, dice, no, no es cierto, no fue así. Y cada quien tiene una visión muy diferente. ¿Quién está diciendo la verdad? Pues seguramente nadie, porque estamos recordando y mientras vamos recordando vamos armando lógicamente la historia. Realmente la memoria es un invento constante que nos vamos contando para mantenernos anclados. De pulsión, porque esta cuestión de que lo único que nos lleva adelante es la pulsión de muerte, qué terrible, ¿no? Pero esa pulsión de muerte nos está gritando, hey, vive, vive porque ya voy detrás de ti. Y de olvido, porque aunque parezca irónico, lo único que no existe es el olvido. No nos olvidamos de nada. No lo recordamos exactamente como es, sin embargo, no lo olvidamos, se queda metido en nuestro inconsciente, en nuestro cuerpo, en nuestras vivencias. Entonces, creo que ese es un buen hilo conductor, de que son historias de mujeres, pero son historias de mujeres que se están reconstruyendo a sí mismas, a veces desde un lado muy terrible o desde un lado muy vulnerable o de un lado muy agresivo, sin embargo, pues lo están haciendo. Por allí va, así fue que dije, pues es que estas historias tienen que ver, las historias se unen. Y como te digo, algunas han durado mucho tiempo en escribirse, otras fueron casi como inspiración divina, tú, ¿no? De que empiezas a escribir y no paras. Y obviamente tienes que regresar a revisar, pero como que la idea estaba muy completa desde el principio. Y otras han sufrido bastante, justamente la última, no sé si es la última exacto, pero el Festín de los Gatos ha estado cambiando bastante durante varios años hasta que se quedó con esta versión. Entonces, no sé qué piensas al respecto. Bueno, yo creo que una de las grandes bondades que tiene este libro es precisamente la variedad de puntos de vista y de experiencias de la mujer. Creo que es algo que para mí se ha encontrado muy limitado en la literatura y este espacio siempre ha sido una queja a, bueno, ¿dónde está la mujer en la literatura? Y creo que este libro precisamente me ofreció todo en un solo libro. Mm, La perspectiva de la maternidad, la mujer no como algo simplemente bueno, los matrimonios infelices, el amor, la pasión, la edad madura, la infancia, todos, creo que mm, todas esas etapas y todas las posibles perspectivas desde la que podría enfrentarse una mujer a la vida empiezan aquí a ser narradas y empiezan a ser narradas desde emociones que siento muy de mujer. Dices, sí, son como esas cosas que se asocian a otra cosa que no es la mujer, pero que sentimos y pensamos y nos guardamos precisamente porque estamos condicionadas socialmente a mantenernos dentro de las reglas, a mantenernos en el espacio de lo que es femenino. Hay mucho miedo a romper con esto y a que sí. estalle esta burbuja y aparezcan las mujeres reales, imperfectas, molestas, apasionadas. Y creo que este libro es un trasegar precisamente por todas esas emociones y es lo que le encuentro para mí como bondadoso, que las historias, si bien son de mujeres, la una no se parece a la otra, tanto en la forma en la que está narrada como en la perspectiva que trata de abordar. Y aborda problemas sociales muy precisos y te los pone de frente y los explora desde perspectivas que me han gustado mucho, ¿cierto? Entonces podemos hablar de como de diferentes emociones de la mujer sin que parezcan ajenas, que eso es algo que encuentro problemático y es muy difícil encontrarse cercana a una figura de la mujer en la literatura. A veces está contada desde lo que piensa la familia o desde lo que piensa afuera, desde la crítica, pero esta viene desde adentro. Cosas que puedo sentir y que pueden parecer impuras, que pueden ser emociones negativas, como asociar a la maternidad con algo que no es positivo, los deseos que hay en torno a los espacios maternales que no son comunes, ¿sí? Como que se atreven a decir esas cosas que están atrapadas en las mujeres porque hemos estado como
como en un silencio muy prolongado, en un silencio obligado desde lo social, creo que ese es un grito. Escucho muchas voces, escucho muchas perspectivas y eso me pareció refrescante en el libro y me gustó muchísimo y creo que es ese valor que le encuentro, que te atrevieras a coger a la mujer y desdibujarla, ponerla al derecho y al revés y decir lo que da miedo decir, porque a veces como escritoras nos da miedo decir ciertas cosas porque ¿qué van a pensar que uno es así? ¿Qué van a decir que yo soy de esta manera? Pero somos así y nos atraviesan todas estas emociones y es lindo confrontarse como lector y decir, ¿sabes qué? Hay otras mujeres ahí en el mundo que se parecen muchísimo y que viven todas estas experiencias y no tienen miedo de contarlas. La representación es maravillosa, creo yo. Qué bueno que te gustó y qué bueno que lo dices, porque pienso también como que cuando lees las mujeres que escriben los hombres, sí son como bastante maniqueas, ¿no? O sea, son muy buenas y amorosas y apasionadas, pero no putas, o de plano muy putonas, ¿no? Pero no existe un equilibrio, y deja un equilibrio, una contradicción, porque si algo nos caracteriza de todos los seres humanos y que parece que nos quieren quitar la humanidad a la mujer, es la contradicción, o sea, una mujer que ama mucho a sus hijas puede ser una persona infiel, ¿no? Una persona que es buena puede no desear tener un hijo. O una niña muy conflictiva, muy, pues, con muchos problemas con su familia, puede desear con toda su alma un bebé. Que uno diría, no, pues, ¿cómo? O sea, si está bien loca, ¿cómo va a querer ser mamá? Pues quiere ser mamá. Entonces, creo que eso es lo más bonito que nos da cuando nos acercamos a las personas que sabemos que podemos en un solo ser humano ver muchos matices y muchas contradicciones. Y entonces creo que eso es algo que se me hace padre de poder escribir, hacer personajes, pues de a de veras, ¿no? Posibles. Y no quiero decir que todas las historias pues, son de la vida real, pues no, la verdad no, pero son personajes posibles, son personajes que muy los puedes encontrar en pues en la vida, ¿no? No están en solamente se quedan en una obra de arte, sino los puedes encontrar en la vida, al ser humano con sus diferentes contradicciones. Ahora, ¿qué dices también de que habla de las niñas? Sí, esta cuestión del deseo infantil, que tantas veces se ha negado, ¿no? Y que uno quiere ver a los niños como angelitos, como que no tienen ningún tipo de deseo sexual, pero eso no es cierto. El ser humano es un ser sexuado desde el principio y se manifiesta en diferentes maneras, aunque nos cueste a los adultos aceptarlo. Y también cómo podemos acercarnos a la sexualidad. Creo que a veces es por el miedo que le tenemos a la sexualidad que no sabemos siquiera cuidarlos, ¿no? Porque no sabemos ponerles un límite a lo que es sano o no, pero pues ahí está la sexualidad infantil y también está la sexualidad de en la vejez. No se caduca el cuerpo, ¿no? El cuerpo sigue vigente y el cuerpo sigue deseante, aunque sea una persona anciana. Y creo que eso es algo importante recordarlo. No dejamos de ser mujeres, somos mujeres desde que nacimos hasta que nos muramos. No cesa con la menopausia y no empieza con la pubertad, la feminidad. Sí, creo yo que me gusta mucho precisamente esos temas en particular. Mis cuentos favoritos, extrañamente, siendo filósofa, no son aquellos que tienen en la prosa un tinte filosófico. Eso era algo de lo que quería hablar. Siento yo que la historia está dividida entre algunas historias que son planteamientos más filosóficos y algunas historias que son planteadas más como historias. Les puedes seguir el hilo, puedes encontrar precisamente una problemática social o digamos un estereotipo de lo que es la mujer. También podemos encontrar otras que hablan de los temas de los temas más oscuros, pero mis favoritas en este caso no son las que tienen un tinte filosófico, que también me gustaron mucho la forma en la que decides hacerlo, porque lo encuentro como un flujo de pensamiento, como en esta técnica de flujo de pensamiento. El personaje quiere expresar cómo se siente, pero cuando uno está en medio, digamos, de la vorágine, es muy difícil pensar con claridad y poder expresar algo de forma concisa. Entonces, quería hablar precisamente de esas historias acá que sentí más impactantes y que me encantaron tan a profundidad. Quería que evaluáramos un poquito, pero antes de ahí me gustaría que habláramos de cómo decides la prosa.
¿cierto? Hay varias historias y todas van como, me dices que no son escritas en el mismo tiempo. Creo que sí se nota de alguna manera la diferencia, tal vez en los temas que abordas y cómo lo abordas. Encuentro mucha más madurez, tal vez feminista en algunos temas que en otros. Hay un Ujú. mucho más tratamiento, hay la necesidad de contar ciertas cosas que son muy actuales, muy relevantes y que son importantes para militar o que son importantes como tema de investigación, y hay otras que tal vez atraviesan por otras emociones, un poco tal vez más juveniles, más carnales, que tienen que ver con el deseo de contar una situación que es así, que está en el mundo, que existe, pero que la reflexión viene en torno a otras cosas. Entonces quería que habláramos como de la recopilación y de cómo se va escogiendo construir esta historia, que aunque tiene esta variedad en la forma en la que está escrita, termina siendo muy rica de leer porque entonces te encuentras con una obra muy densa, muy oscura en la escritura, pero de repente saltas a otra que está concisa, clara y delimita, te cuenta y te hace, no, te hace Respira. florecer. Ujú. Pues creo que cuando pues eres lector y eres escritor, no se puede ser escritor sin ser lector, entonces vas agarrando como cierta maña de cómo ubicar las historias justamente para dar respiro, o sea, no te puedes poner tres así súper angustiantes porque entonces el lector se va a asfixiar y va a decir, sabes que a la goma tu libro, ya no, gracias, ¿no? O sea, sí tienes que ir poniendo ciertos respiros y si vas tomando como, bueno, ya estuvimos en mucha amargura o mucha densidad, pongamos un toquecito dulce, ¿no? O un toquecito más melancólico aquí. Entonces sí, creo que pues uno tiene que verlo como lector, verlo. Y aparte que no sé cómo sea tu experiencia, porque yo creo que también escribes, pero sí hay algunas que sufres más que otras historias al escribirlas y otras que gozas más, como que pues quedó bonita la idea, ¿no? Está acogedora, entonces vamos a dar chance de que la persona tenga oportunidad de reponerse emocionalmente y pueda disfrutar también otro tipo de historia ahorita. Creo que en mi caso es como muy intuitivo la forma en que los voy acomodando, de siento que esto va a aligerar o esto va a cambiar de perspectiva, te va a cambiar de escenario. Igual puede ser también muy denso, pero muy denso emocionalmente, pero hacia otro asunto, ¿no? Por ejemplo, pienso en un cuento, también me gustó mucho, es el que menos he hablado, pero el de promesas a olvidar, lista de promesas a olvidar, y que es muy, pues como más triste, más de amor, pero pues nada que ver con la agresividad o con la violencia que hay en otros cuentos, ¿no? Entonces siento que también pues da un cierto respiro a, no al corazón, pero sí a la ansiedad que te pueden causar otros relatos y otros cuentos muy pequeños como el que es en el bar, no recuerdo ahorita, se me fue el nombre, ahorita te digo. Pero bueno, hay otros cuentos más pequeños que también sirven para dar respiro y que justamente te hacen ver otra visión pues, de la vida, de las historias. Estaba pensando del malentendido, por ejemplo, es muy preciso, va a una emoción muy bien pintada y no tiene tanta tensión, no hay tanta violencia. Sí, creo que me voy de la violencia a la tristeza, tú ya pensándolo bien, pero bueno, así salieron los cuentos. No, pero creo yo que aunque las protagonistas sean mujeres en su mayoría y sean emociones de mujeres, lo que permite este tipo de relatos más largos, más cortos, es precisamente pensar en el lector, pensar en cómo va a trasegar el libro. Entonces yo, por ejemplo, hice una sola sentada, y en una sola sentada, de principio a fin, el Ok. libro, pero van Ujú. historias largas, historias cortas, va digamos, una historia que viene con una prosa mucho más filosófica, por así decirlo, que te exige interpretación, que te exige que entiendas que hay algo por debajo de cuerda que te está contando otra historia, además de la que ya te está contando, que tienes que atar cabos para poder sacar una conclusión, que puede ser que la conclusión a la que llegues no es la misma a la que el escritor quería mostrarte, y que esas son las bondades de estas historias en Claro. donde uno como lector tiene que hacer mucho más trabajo
pero también propones otras en donde no hay escapatoria. Como está la de Vámonos, es una historia muy simple, pero no hay que decir, no hay que Sí, saborear, simplemente es como un fue, ya sí, pasó. se fue. Exacto, es como eso. Me gusta mucho porque ameniza la forma de uno leer el texto y si más estudiando un texto, digamos, corto, pues uno se sienta y en una sentada puede disfrutar de todas las emociones posibles. Pero yo quería que empezáramos a hablar de mi cuento favorito. Quería que Ok. me contaras un poquito más de cómo es todo el proceso que definitivamente hay muchas historias aquí, pero esta me impactó profundamente y dije, aunque lleguen otras que me encanten, esta va a ser mi favorita y es la de Ok. Parto. Oh, ok. Es una historia para mí brutal. Brutal porque agarra primero un problema social y sabes que hay un problema que está ahí de fondo y lo notas. Definitivamente estamos hablando de una violación en manada, algo que en los últimos años empezó a ser muy común en algunos países y le das el tratamiento correcto. Lo aborda socialmente como lo haríamos en una sociedad muy sucia, muy puerca, en donde la responsabilidad cae sobre las víctimas. Ay, un momentito. Bueno, quería que habláramos de precisamente el cuento de Parto, que como te estaba comentando antes de que todo muriera, fue mi favorito y me los leí todos e indiscutiblemente tuvo el puesto número uno entre mis favoritos porque como te contaba, retrata precisamente problemáticas con las que me encuentro muy familiarizada y con las que lucho constantemente, como es la maternidad, como es en cómo socialmente enfrentamos el abuso hacia las niñas, hacia las adolescentes, cómo la familia no siempre es sinónimo de bondad, ni tenemos que amar a nuestras familias por ser las familias, cómo las víctimas terminan siendo aisladas y rechazadas y descartadas y la soledad lleva a tomar decisiones radicales. Entonces, como que mezclas todo esto en un relato que es asequible de leer, es decir, cualquier persona que sepa leer puede entender el mensaje que hay detrás de esta historia. Es simple, tampoco es muy larga, es una historia breve, pero que deja un sentimiento muy profundo. Yo estuve en la medida en la que avanzaba el libro a partir de ahí, pensando una y otra vez en ese sentimiento, en esa sensación que me deja el personaje, cómo decide que ese momento no suceda, porque en fin de cuentas es todo lo que tiene, Sí. esa creación suya, en el momento en el que deje de estar dentro de ella ya va a perder todo control y va a tener que precisamente volver a las garras de las personas que la llevaron a ese suceso. Entonces creo que para mí es un cuento magistral, el mejor de todo el libro, porque sin necesidad de ir a otros lugares, te muestra el mundo, te muestra la realidad de las mujeres y te muestra la tristeza que puede haber detrás de un embarazo no deseado, que termina convirtiéndose en deseado por las peores razones y que al Mm, final no se lleva a cabo. ¿Y qué pasa? Lo que pasa en la mayoría de los casos en donde las niñas son abusadas y son muy chiquitas y al final termina siendo trágico para todo el mundo, pero no pasa nada. mm, Nadie dice nada, nadie responde y me deja esa sensación tan desoladora y tan horrible del mundo que solamente había pensado que yo me sentía así respecto a esta realidad, que solamente yo sentía de esta forma tan particular el enojo por ciertas cosas y la frustración, pero mm. precisamente este cuento me lleva a esa respuesta, no. No. Otras mujeres ahí afuera están sintiendo eso y están pensando en estos mismos problemas y lo están escribiendo de forma muy bella y muy magistral para que nosotras como lectoras, porque este libro lo abordé como de forma muy extraña, escrito para nosotras realmente, escrito para las mujeres lectoras, esas que a veces estamos tan olvidadas en la literatura y que creen que solo los hombres leen, pero Mm. me encantó. Quería saber cómo es la creación de esta historia porque para mí es perfecta, desde la forma en la que está escrita
hasta las temáticas que trata, hasta el desenlace que le das. El desenlace es absolutamente... Creo, pues vivimos en Latinoamérica. Las violaciones, los abusos a las mujeres jóvenes son muy comunes y son muy, no solo comunes, son constantes y la revictimización es constante, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estamos siendo bombardeados hasta cierto punto de alertas Amber, y no me estoy quejando de las alertas Amber, sino de que sucedan, de que ya se desapareció fulanita, de que ya violaron a sutanita, de que ya apareció el cuerpo muerto de la otra niña. Y es extremadamente doloroso y es extremadamente enojoso. Además, ver la manera en que la mayoría de la sociedad responde, la forma en que las ve. Detesto esta cuestión como de culpar, de ver como, ay, qué fáciles son las niñas de ahora, qué tontas, qué casquivanas, qué sexualizadas están, como si hubieran nacido por nada, ¿no? O sea, si esta situación se hubiera dado sola, como de generación espontánea, nadie las crió. Entonces, me enoja mucho, como bien dices, me duele mucho. Además, esta situación también de lo sola, creo que una mujer embarazada casi siempre está sola. Aunque tenga las mejores condiciones, casi siempre está sola. Pero si es solitario y si es difícil en buenas condiciones, en las malas condiciones, qué tan difíciles, qué tan abrumadores, qué tan desolador puede llegar a ser, ¿no? Pienso mucho en eso porque las mujeres que hemos tenido el privilegio de ser mamás porque queremos ser mamás, porque lo decidimos y que tenemos una casa, ¿no? Un techo sobre nuestras cabezas, que tenemos una cama, aún así nos vemos pues viviendo un montón de emociones, un montón de dificultades que nadie más puede llevar porque esto está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero si pienso en una niña, si pienso en una jovencita, con toda la vida por delante y con todas las dudas y con todo esto de no saber qué hacer con su vida y que a la vez tiene que enfrentarse al hecho de que esté embarazada y de que, pues, ¿qué sigue en la vida? ¿Qué puedo hacer en la vida? ¿Qué sigue en la vida para mí? ¿Qué sigue en la vida para esto que está creciendo dentro de mí? Me parece absolutamente abrumador. Entonces, al estar pensando en esto, porque también este fue de los cuentos que se me vino así la idea pues, yo creo que por tanta influencia de tantas noticias y cosas de este tipo tan horribles, empecé a escribirlo y fue como, pues, ¿qué pensaría una jovencita en una situación así que justamente lo único que tiene es lo que está creciendo dentro de ella? Lo único que le pertenece es el sueño y el deseo de que este ser le haga bien, ¿no? Porque también hay que decirlo, el desear ser mamá, el desear ser papá, es desear una ilusión. No tenemos idea cómo va a ser el niño. No tenemos idea de qué va a desear, qué va a querer, a qué se va a dedicar. La mayoría de los papás nos hacemos ideas, sueños ahí, pachecos de lo que queremos que sea, ¿no? Qué tan inteligente, qué tan genial. Seguramente se va a dedicar a lo mismo que yo o va a ser doctor, yo qué sé. Pero, pero en una niña que ni siquiera sabe a quién atribuirle la paternidad, toda esta carga de emociones, toda esta carga de ilusiones que se vuelven en su única razón de vivir, se me hace extremadamente conmovedor. O sea, realmente cuando lo estaba escribiendo lo estaba sufriendo muchísimo porque qué soledad habrá que tener para poner toda tu esperanza en un ser que todavía pues se está formando, todavía no está hecho, ¿no? Qué tan solitario tienes que ser que es tu única ancla y tu único amigo en el mundo y tu única oportunidad de sentir amor. Entonces eso me pudo muchísimo y el imaginar pues no quiero soltar esto único que tengo. Fue realmente estar desarrollando este personaje y estar viendo el desamparo, la soledad y el deseo de hacer un mundo, hacer un mundo donde sí puedas pertenecer, donde sí puedas sentirte a gusto, donde no te sientas desechado. Entonces, eso creo que fue lo que estuvo permeando toda la escritura. Y sí, definitivamente es algo un cuento que me dolió muchísimo, pero un cuento que le tengo muchísimo cariño porque sí creo que hay muchas niñas así y que hace falta empezar a ver a la juventud no como algo extraño y feo y malogrado, sino
como otros seres humanos y que son nuestras responsabilidades, de que nosotros los parimos, ¿no? Hasta que están en nuestro mundo y tenemos que ver la manera de que se sientan que es suyo también y que no solamente es suyo también, sino pues es suyo. Tienen que sentirse cómodos, tienen que sentirse que pueden construir en eso. Me angustia mucho esta cuestión de tanta violencia que está habiendo en algunas universidades o en algunas preparatorias, como si los niños hubieran estado ya tan solos en casa que solamente encuentran el golpear a otros o el humillar a otros como forma de socialización, ¿no? Como si las formas comunes o las formas más amables ya se hubieran destruido. Y otra vez, esto no sucedió solo. Esto no sucede porque los niños sean malos, esto sucede porque no está viendo adultos que los estén conteniendo, no está viendo adultos que los estén educando, que les estén diciendo, mira, hay por dónde vivir, ¿no? Hay un camino que seguir, hay un mundo que explorar, sino creo que nuestra generación, bueno, mi generación ha sido como muy de estarnos viendo el ombligo, o sea, de mucho quejarnos de nuestros padres por autoritarios, lo que sea, pero esta generación se la ha pasado deprimiéndose y viéndose a sí misma y sin tiempo y sin deseo de querer hablar a los demás, a la generación que sigue de lo que sí hay por hacer y de lo que sí vale la pena hacer. Entonces, sí, por allí va la idea de no podemos seguir siendo tan indiferentes o tan indolentes hacia los que siguen después de nosotros. Siento yo que ahí en una sola historia abordas tantas cosas que es, por eso es mi favorito, porque aprovechaste un espacio muy chiquito y le metiste el jugo a todo. Eso de que hayan adolescentes maltratados que terminen en en ese tipo de situaciones de violencia, también hace pensar en maternidades no deseadas, en que a su vez son mujeres que tampoco de alguna manera estaban listas, no estaban preparadas, Sí. terminan habiendo hogares muy disfuncionales por esa necesidad de formar familia, porque es socialmente lógico que tenemos que formar familias, aunque no tengamos las condiciones, aunque no haya la manera, no hay preparación. Dicen como nadie te prepara para ser papás, pero los anaqueles están llenos de libros de cómo educar a los niños, de cómo sacar provecho para hacer de los niños mejores personas, pero fue o es o sigue siendo una tarea que la gente, creo yo, se toma a la ligera. Tener hijos es como una suerte de dado, ¿sí? Ay, me cayó, listo. Lo que mande, y eso es esa historia, y también me lleva a pensar como en la indiferencia social que hay ante un hecho tan aberrante, porque precisamente lo que narras es una violación en grupo hacia una niña, y además el reclamo de la sociedad por cuéntanos quién es, cómo fue, qué hizo, Sí, usted cómo estaba con ellos, la responsabilidad que cae y las emociones que tiene la persona, que además no solamente ha sido víctima, sino que ahora tiene que cargar con el lastre de como de las consecuencias que deja esto, que es este bebé que está en un limbo porque no sabe si su familia lo que realmente quiere es que lo aborte o si lo que realmente quiere es obligarla a ejercer una maternidad no deseada, la aíslan, la llevan precisamente donde la tía indeseable, que es precisamente el prototipo de la mujer que ha decidido hacer con su vida lo que le da la gana, sin importar las opiniones de su familia, termina siendo una dealer, una renegada que ha vivido su vida como ha querido de alguna manera. Ha tenido una vida difícil, pero ha estado lejos del acceso de esos violentadores que termina siendo el círculo que uno debería tener de apoyo se convierte en el hate más grande que usted recibe y creo que muchas familias funcionan de esa manera y tenemos como la firme convicción de que como es la familia solo se puede responder bien ante la familia y creo que es esta presión de responder a la familia, de responder a la sociedad, también creo que el personaje está cargado de culpa porque al no recordar tampoco muy bien por el estrés postraumático que tiene, siento que carga con la culpa de la responsabilidad de cómo llegó ahí. En ningún momento siento que haga responsable a otros. Ella está cargando sola con la culpa porque no tiene a nadie quien llene precisamente esa necesidad que tiene, porque su tía simplemente le da techo y le da el refugio que puede, porque creo que tampoco es una mujer que pueda acceder a los sentimientos de ella, y se aferra a ese feto al que poco a poco le va poniendo nombre, al que imagina la cara. Eso es algo que me pareció doloroso y tierno al mismo tiempo. Es como
trata de ponerle rostro, y ponerle rostro también es tratar de ponerle el rostro de quienes le hicieron eso, porque no sabe a quién pertenece ese niño, y entonces empieza a darse cuenta que pertenece a ella, que es solo suyo, y en la medida en la que se va desarrollando ese amor, esa ternura y ese deseo, empieza una reflexión profunda sobre quién es ella y la relación que puede entablar con ese feto, que ahora es niño, que ahora es Ramón, que tiene el nombre precisamente de su perro, que es precisamente como el único ser, creo yo, con el que ha sentido real conexión Mm, y amor incondicional. Y al final se da cuenta que llegan los buitres a tratar de arrancar su bocado de esta cosa que es tan de ella, que está tan dispuesta a dar, que decide que no, que sí, contra todo pronóstico se lo va a reservar solamente para ella. Y creo que en el fondo también es porque el mundo es demasiado feo para recibir algo tan perfecto, tan hermoso y que genera tantas emociones positivas como es el sueño de la compañía que podría llegar a ser ese niño que no nace. Entonces, explora un montón de emociones que te hacen sentir chinito, ahogado, triste, melancólico, emocionado y al final devastado, porque conozco muchísimos casos aquí en mi país de niñas que están aquí, como dices, era de preparatoria, todavía seguía en el colegio, que quedan embarazadas y terminan muriendo precisamente porque sus cuerpitos no estaban listos para ese proceso, porque mental y psicológicamente no estaban preparadas para nada. Y en este me gusta el matiz que tiene el final, porque es una decisión de ella sí. cerrar en lugar de pujar, aguantar en lugar de y esperar la muerte solamente para aferrarse a la ilusión. Pero en muchos otros casos la cosa es que simplemente su cuerpo no aguanta un parto y terminan muriendo. Y eso es lo que encuentro bello, porque lo pones como una metáfora de la decisión, de la emancipación de ella, de la decisión de que lo que hay en su cuerpo se queda en su cuerpo, pero muchas no deciden. Entonces es como un matiz de cosas que me hizo pensar que ese cuento es perfecto. Ujú. Y fíjate que cuando lo estabas diciendo, yo creo que todos los que hemos tenido hijos, es esta sensación de que el mundo es demasiado feo para algo tan bello. Da mucho miedo cuando escuchas todo lo que está pasando, es de, ay, no, o sea, tengo soy mamá de una niña, es como de, ay, Dios, no, ¿sabes? De, que esto está horrible, lo que está sucediendo es horrible. Pues, sin embargo, uno tiene que armarlos para eso horrible, pero sí, esa sensación de que no, esto es demasiado bello. Y aparte, ¿sabes? O sea, siento mucho a veces que pasamos por defender los derechos de la mujer a pensar como, o a dar la opinión o dar la apariencia de que no nos importa la vida de los bebés o que tenemos repelús por los bebés. Y no creo que sea eso. Yo creo que lo que deseamos es que quien nazca, nazca amado, nazca deseado, nazca en un entorno seguro, nazca... Nazca no para ser maltratado, no para terminar en la calle pidiendo limosna o para vivir una vida totalmente solo porque los papás no les interesa siquiera verlo, ¿no? El derecho a la vida, que es el derecho a una vida digna y amada y deseada, porque entonces, ¿de qué vida estamos hablando? Trabajé mucho tiempo en un orfanatorio y es como, qué tristeza, porque muchos de esos niños no son huérfanos, muchos de esos niños son abandonados. ¿Cuándo van a saber lo que es sentirse en un lugar propio? ¿Cuándo van a saber lo que es sentirse acogidos? Entonces, creo que eso es lo que estamos deseando cuando decimos la maternidad será deseada o no será. Queremos que los niños que nazcan, nazcan en un lugar amado, en un lugar que sea para ellos, no como que se lo estén robando al mundo. Sí, te llena de emociones. Yo soy una persona muy, como que todo el mundo me agobia y se siente uno acompañado cuando encuentra estos textos que hablan precisamente de esas cosas en las que uno no se siente acompañado, esos enojos en los que uno dice, soy yo pateando contra todo. Y eso Mm, me enoja y me frustra y me lleva al mismo tiempo a mi segundo relato favorito. Yo ok, conectando todo. sí, Memoria. perfecto. Oh, Memoria es un relato emocionalmente tan confuso, pero tan comprensible al mismo tiempo. La forma en la que está escrito, partiendo por ahí, ya hablando de lo técnico, me gusta mucho la forma en la que está escrito, porque tiene ritmo, porque tiene rima, porque tiene métrica, eso me gusta mucho, ¿cierto? Está diseñado también para que sea de memorizar. Es como, para mí pareció que estaba bien armado, porque entonces
te va recordando todo el tiempo de qué trata esto. Esto se trata de la memoria y no es una memoria positiva, es una memoria que conflictúa, es la experiencia de una niña que pensaría yo que puede ser la experiencia más horrorosa, pero lo mezclas también con lo natural que son los deseos del cuerpo, que son las sensaciones que tienes, porque si estimulas un Claro. cuerpo, encuentras una respuesta de ese cuerpo que ha sido estimulado, aunque esté en unas condiciones absolutamente horrorosas, como es el caso de este personaje, que atraviesa por una cosa bestial, pero logras pilotear esa emoción entre un anhelo paternal, un anhelo de hombre, un anhelo de enojo también, de no sentirse amado, pero cuando se siente amado hay la ausencia del maltrato, porque el maltrato se convierte en la única forma de amor tangible que se tuvo, entonces es como la historia de un trauma Sí, que está ahí, que late y que modifica toda la vida del personaje. Y eso me hace pensar cómo esas cosas que le pasaron a uno mucho tiempo atrás terminan permeando la manera en la que uno se relaciona, en la que uno entiende la sexualidad, en la que uno entiende el amor. Los traumas que se ocultan en la memoria que no quiere aparecer a la vista son los que rigen nuestra vida, en fin de cuentas, que es lo que le pasa a este personaje y que me sentí muy identificada con el personaje porque yo asumo que la mayoría hemos tenido experiencias no tan agradables en el plano sexual que nos pasaron de chiquitas y que tuvimos que por mucho tiempo pelear entre me lo imaginé, si me pasó, no me pasó, qué fue, yo estoy alucinando, qué pasa. Este personaje atraviesa por todo y la figura de este minero que inicies también con algo tan paternal como de hasta ese momento, aunque yo no fuera su hija, hizo lo que tenía que hacer para que pareciera el amor paternal y hay la ruptura, esa ruptura metafórica de cuando una menstrua y deja de ser una niña y deja de ser y se convierte en una mujer que es arbitrario, que es sin sentido, porque menstruar no te convierte en una mujer, claro. menstruar simplemente es menstruar, ya. No hay detrás una madurez, no se te desarrolla el cerebro en ese instante, pero utilizas precisamente ese punto para romper esa relación paternal y para acabar con esa pequeña idea familiar que había y empezar a mezclar todo de forma muy turbia entre un padrastro abusador, una niña, yo lo puse de alguna manera con un síndrome de Estocolmo porque ella no podía ir a ninguna parte, no tenía mamá, era su figura paterna que empieza a abusarla y ella lo empieza a asociar con el amor y es desgarrador y está bien escrito y navegas y sufres y te cuestionas también por qué las mujeres permanecen en los lugares de abuso, porque claro, el abuso es la única manera de sentirse vivo también, la única manera de gozar de algo, de estar medio vivo, y ahí se da uno cuenta de por qué no escapa uno de los lugares en los que lo lastiman constantemente. Entonces, es, uf, Uy, fíjate, es muy terrible porque hay una gran perversión, hay que poner todo el peso del lado del abusador, ¿no? Hay una gran perversión de alguien que sabe que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, que tiene todos los recursos contra alguien que no los tiene, que le ha visto siempre como papá. ¿Cómo se puede defender un niño ante eso? Y lo malo también es que la sociedad nos ha hecho tener esta visión como de que sales de la mano de tu papá para pasarte a la mano de tu esposo, a otro que tiene todo el poder, toda la autoridad y muchas veces todos los recursos. Sabemos que ya no es siempre así, ya no es tan así, pero pues desde que te piden la mano o desde que le piden la mano al papá, pareciera que uno es un bulto, ¿no? Ahí te va, ya hicimos el contrato, ya hicimos el compromiso, pásale. Y no hay esta independencia de pensamiento de, pues eres tú sola, te perteneces a ti. Obviamente esta niña no podía tenerlo, o sea, no hay manera en que esto sucediera. No, ni siquiera hasta que tuvo más o menos conciencia y cierta libertad profesional es que pudo dejar al minero. Pero es que realmente entonces no podía, y no solamente mentalmente, sino pues económicamente. ¿Cómo le hago? Yo no tengo dinero, yo no tengo contactos, toda mi familia, toda mi vida es esta persona. Y a veces siento que somos como bien duros con las personas que son víctimas de maltrato, porque no nos estamos dando cuenta de todo el entorno. No, pues salte, tú déjalo a la primera.
a la primera, ¿cómo? O sea, ¿y de dónde voy a vivir? ¿De qué me voy a mantener? ¿A dónde voy a ir? Si muchas veces se cortan relaciones con todo mundo y si no se tiene, o sea, ¿qué currículum va a dar una ama de casa? ¿No? Ah, pues tengo tantos años de lavar platos, de acomodar la casa, de administrar el hogar, pues eso es valioso, pero no te lo cuentan en ninguna empresa. Nada, ninguna de tus habilidades obtenidas son remuneradas y que puedas decir, ah, pues tengo tanta experiencia. Pues no. Entonces, no siempre es fácil porque se han puesto de un lado los recursos, el poder, la autoridad. Entonces, es algo que uno debe de aprender a ver para empezar a tener empatía. Y esta cuestión que dice sobre todo de la memoria, la obsesión con la memoria, la obsesión con la repetir las frases, repetir las cosas que se dice ella misma, no soy memorable, soy así y así y así y así. Y esta carga de poner el daño que nos hacen otros sobre nuestro cuerpo, justamente, ¿no? Todo lo que él me hizo, todo lo que me ensució, todo lo que me rompió, lo estoy cargando en mi forma hasta de moverme, hasta en mi forma de presentarme ante la sociedad, ante los demás, que hace que ni siquiera me noten, que ni siquiera me vean. Y qué terrible también porque es bien fácil hacer a un lado a personas que no nos parecen dignas o que no nos parecen agradables sin pensar todo lo que hay detrás de esa persona. Vivimos en la sociedad de la apariencia y muchas veces esa apariencia nos gana para desvalorizar a alguien que tal vez tiene, pues no, no tal vez, pues es ser humano, tiene valor, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy, pues muy importante que me estaba fijando mucho en ello de, justamente creo que la musicalidad del texto, quiero que tenga que ver con esta fascinación que tiene ella para el piano, es su manera de, pues de decir algo de sí misma, ¿no? De pasar toda esta obsesión en la repetición, en el aprenderse las cosas de memoria para tocar, pues para tener una forma de liberar su vida y su historia. Entonces, qué bueno que te gustó. Yo creo que es uno de los que yo más quiero, porque Es muy fuerte porque el personaje tiene muy distorsionada la realidad y es claro, ¿cómo no la va a tener distorsionada si desde niña pasó de la figura paterna a la figura del marido con una misma figura? Que sí, era un señor muy perverso, que no olía bien, que era horrible y que cuando ella logró sentir algo por alguien más, en el fondo estaba ese recuerdo permanente de cómo era este otro, el único otro amor que había conocido, ¿sí? sí, Porque también, ¿cómo le explicas a alguien que apenas está entrando a la preadolescencia, a la pubertad, que esto es amor y que esto es no cuando no tiene ningún otro referente, cuando era una niña absolutamente ensimismada, con miedo de que alguien se fijara en ella o ella fijarse en alguien y tener la esperanza o el sueño de escapar de donde está? Entonces son como todos los matices de un hogar muy, muy, pero muy disfuncional, si se le puede llamar hogar a eso, porque creo que para ella al final cuando regresa a la casa, regresa precisamente porque cree que ahí está el hogar, porque cree que ese hombre tenía razón en decirle que el único que la iba a amar era ella y al final logra precisamente eso. Arrebatarla de los brazos de alguien que podía amarla diferente, porque hasta el final pone la referencia ahí de quien permite que ella trascienda el umbral, es precisamente esta figura, no es literal que el hombre esté vivo, sino es ella y la necesidad de irse hacia el otro lado, porque se está persiguiendo al único amor que ha conocido. Y es, mm, y es muy turbio, pero muy diciente, y por eso me encantó, porque está escrito de forma muy bella, muy agradable para seguir el ritmo, pero es muy doloroso, porque viviendo en los países en los que vivimos, es pan de cada día sí, encontrarse a niñas que están embarazadas del abuelo, del sí, papá, y que viven en unas familias así, donde la mamá pasa a ser una ficha que se mueve ahí y ya la hija entonces viene a reemplazar a la mamá y si al viejo le dan papaya, la nieta va a venir a sí, hacer el sí, papel. Entonces dices, es como, es una historia que te la encuentras en cada esquina y que te revuelca las tripas y que acá la haces una historia impactante que te confronta con una realidad muy fea desde adentro, desde los pensamientos y las emociones de este personaje, que también está confundido y eso es lo que me gusta. No,
no logra saltar de las emociones que tiene, del anhelo que tiene por el cariño que sentía por este hombre, porque sexualmente también ella está confundida, porque lleva años siendo abusada y viviendo esa experiencia sexual con este hombre, y entonces esa confrontada con lo nuevo que empieza a llegar a su vida la conflictúa. ¿Qué es real, qué no es real? ¿Qué es amor? ¿Por qué añoro en lugar de lo bello, lo suave, lo joven, lo rasposo, lo maloliente, lo horrible? ¿Por qué? ¿Por qué no logro sentirme completa en ningún extremo? Y eso es como fracturar el alma de alguien desde muy chiquito y plantearlo en una realidad que no termina siendo real de ninguna manera, porque vivir Mm, así no debería ser pensable para ninguna nadie. niña del mundo. Sí, es lo que estás diciendo y que me hace súper importante es eso, de cómo se fractura una persona. Y que también dijiste hace poco de cómo las vivencias, la memoria nos sigue marcando toda la vida. Hay una frase de Freud que me gusta mucho que dice que algo que ha sucedido en la vida de un sujeto no deja de sucederle jamás, ¿no? Está absolutamente vigente. Entonces, pues hay que cuidar un montón a las infancias porque una vez que le friega la vida a un niño, va a ser muy difícil que se pueda contar a sí mismo otra historia que lo saque de ese encierro, de ese círculo vicioso, ¿no? Bueno, entonces esa va en mi número 2 en el top. Mi número dos, Creo ok. que tengo uno y dos. Ay, ¿qué se me hizo mi lista? Que ya tengo una lista aquí anotada. Bueno, también vamos a pasar a la siguiente. Yo creo que tengo uno y dos en favoritos, pero de resto todos van a ocupar un lugar bastante parejo. Pulsión. Pulsión es una historia muy, muy, muy bella, porque uno trata un tema que es el amor precisamente, uno fuera del matrimonio, eso es, digámoslo así, rayadito dos, el amor en una edad ya no adulta, porque es Madura. que creo que también decir que tener 45 años es ya ser un anciano, eso me parece muy No, ay, terrible, creo sí. que es una forma muy fea de dividir a la gente, como, bueno, ya, de ahí entonces ya caducó, y sobre todo a las mujeres que empezamos a caducar como de los 25, ya cumple Ay, uno sí. 25 y de ahí para allá usted ya empieza en picada, ya todo está terrible, y habla de lo permisivo que es la sociedad con unos temas para los hombres y que para las mujeres no es. Y me encanta que esta persona está hablando con un psicoanalista, le está Ujú. contando, y ella va porque ella cree que quiere hablar de la pérdida, del suicidio de esta persona, pero en realidad termina hablando de su romance, que es lo único que le devuelve la vida, y cómo ha sido juzgada tan duramente por algo que su difunto marido venía haciendo a las Sí. anchas, y habla del sacrificio que implica vivir en un matrimonio sin amor, te habla de lo difícil que es la pérdida aún en soledad acompañada, ¿no? Eso ya vivían en una casa pero no compartían, y me encantó porque creo que a la gente o a las personas o a los que escribimos nos da miedo hablar de esos temas que uno cree que a la gente no le interesa. Como te digo, las mujeres llegan a una edad y dicen, "Ah, bueno, a nadie le interesa la vida de las señoras. Ajá. Las señoras en su casa haciendo cosas de señoras y eso es todo lo que hay. Ya dejan de tener vida, de tener una personalidad, se casan y tienen que estar enclaustradas en una miseria, siendo además juzgadas por sus familias, por sus maridos, por los amigos de su marido, por las esposas de sus maridos que están pasando por una situación similar, en donde hay un abandono total del cuerpo como un lugar para habitar, con un cuerpo de deseo, se convierte como en la servidumbre, Sí. el matrimonio como sinónimo de servidumbre y no como sinónimo de compañía, de amor, de comprensión, de otros matices que tiene. Y creo que a la gente, por lo general, como que no le importa que las mujeres atraviesen por eso. Y cuando hay como un desliz, por así decirlo, que yo no creo, que yo digo que era justo y necesario, y digo bien por ella, que volvió a vivir después de las pérdidas, pero se le juzga muy duramente por querer ser persona nuevamente. Es como que no tienes derecho a volver a ser una persona en el momento en el que te casas. Y aún así, la sociedad cree que nosotras somos las que andamos desesperadas por encontrar, casarnos, y que los hombres Sí. andan huyendo cuando tienen todos los beneficios,
positivos de un matrimonio. Matrimonio. Como, Sí, eso es súper interesante. Hace muchos años leí de que en India, hace tiempo, cuando se moría el marido, sepultaban a la esposa junto con él, aunque estuviera viva. Y es horrible, pues obviamente porque lo sepultaban literalmente, pero pues es que eso es lo que se cree, ¿no? O sea, ya te casaste, ya estás sepultada, ya tu cuerpo se acabó, tu deseo te acabó, tus planes, tus proyectos a futuro, como que ya, como te realizaste, ¿no? La cuestión de que es una mujer realizada porque está casada y con hijos. Entonces ya te realizaste, prácticamente ya te puedes morir. Entonces me gustó mucho esta depulsión porque es esta cuestión justamente de, sí, nos vamos a morir, pero mientras hay que vivir, ¿no? Y el que haya encontrado en este muchacho la oportunidad de vivir, y ni siquiera se trataba de amor, sino de volver a vivir, de volver a sentir, de volver a tomarse a sí misma como propiedad, se me hace hermoso. El que, qué triste que en este caso, en su caso, el personaje, el matrimonio le haya valido, tampoco porque eso pudo haberlo vivido bien con su marido, hubieran podido pasar el luto con su marido, hubieran podido acompañarse, pero si ya no estaba, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a renunciar a tu vida, vas a renunciar a tu cuerpo, te vas a lanzar a la depresión que ya tenía. Pues no, o sea, justamente pensar en el sexo y pensar en el cuerpo, pues como algo que nos permite estar vivos, como algo que nos permite seguir luchando y seguir buscándole un camino, ¿no? A la vida, buscarle la cara amable a la vida. Entonces, sí, este me gustó mucho y justamente porque, pues, 45 años, ¿qué? O sea, súper joven. Si la oportunidad de vida de las mujeres son entre los 80 y 90 años, está a la mitad. ¿Dónde está dónde está lo lógico de pensar que alguien así está caduco? ¿No? No tiene siquiera sentido. Y más cuando ves señores de 70 años con jovencitas de 20, ¿no? O sea, por Dios, por qué se supone que nosotras, con más oportunidades de vida, perdemos antes cuerpo, perdemos antes deseo, perdemos antes, cuando no es cierto, ahí está, ¿no? Aquí está el cuerpo y aquí está visible. Entonces, sí, ese cuento se me hace triste y divertido, se me hace de un pícaro necesario, ¿no? Y si es cierto, o sea, tal vez a nadie le importe, bueno, pues a las mujeres sí nos importa nuestra vida, a las mujeres sí nos importa lo que pasa después de que te casas, ¿no? Sí nos importa qué sigue pasando con nuestro cuerpo. Y ya está bueno de que los hombres decidan qué es lo importante y qué no es lo importante en la literatura. Ya está bueno de que para que algo sea importante te tienes que ir al mar a pescar una ballena. Ya. Qué bonito cuento, qué bonita historia. Pero también hay conquistas dentro de la casa, hay conquistas dentro del propio cuerpo y ya es hora de que nosotros contemos de esas conquistas también. claro, y eso era como de poner el panorama de forma lógica, o sea, ya no era Sí, solamente, no es que ya no puedes ser adúltero aunque tu pareja te haya sido infiel todas las veces que tú quieras, tú te mantienes firme y porque es que ella también hablaba de, bueno, ya, sabes que no le encontraba sentido a nada de ahí, pero este man ya se murió. Ya, ¿qué quieren? Que además ahora me sepulten en un luto perpetuo por alguien al que yo amaba, pero que él ya no me amaba, ni me respetaba, ni me acompañaba. ¿Qué esperan? ¿Sí? Que me sepulte con él, exacto, ya. sí, Es ese reclamo además de que viví una vida miserable, de que tuve una pérdida profunda, de que salga con una persona que legalmente está correcto, de que no tiene nada de malo, incluso aunque haya una diferencia de edad que lo propones, me pareció a mí súper normal. Dice, es una persona de 35 años, no es un crío, no es un niño de sí, 18 años que usted claro. recogió y manipuló, no, es una persona hecha y derecha. Todo está bien ahí y ella tampoco estaba buscando amor, estaba buscando la vida que había en un cuerpo que estaba de alguna manera muriendo, eso me pareció tan poético, tan extraño, también tan bizarro, y es que ella encuentra como ese olor a muerte que tenía su hijo Sí, en esta persona, pero esta persona está viva, y no solamente está viva físicamente, sino que está viva porque le devuelve a ella mi las vida. ganas de vivir. Entonces, creo que es un cuento bellísimo, creo que pone en la mesa una problemática social con la que las mujeres hemos venido batallando durante mucho tiempo y es autonomía de nuestros cuerpos, de nuestra vida, es el derecho a ser personas sin estar acompañadas de un hombre o no tener que rendirle pleitesía a nadie simplemente porque es hombre. Pone sobre la mesa todas estas cuestiones, además de poner el deseo sexual
de las mujeres mayores de 25 años, pongámoslo ahí ya, ¿cierto? Que siguen teniendo un cuerpo, siguen teniendo deseos y ganas de estar vivas y no porque tienen esa edad ya, entonces somos descartables. Y me gusta que también mencionas cómo a partir de cierta edad el personaje deja de estar en el ojo de los compañeros y del morbo y todo eso, porque creo que a diferencia de lo que se cree socialmente, también es un punto en por qué alegrarse por nosotras, que en algún punto dejemos de ser consideradas como carne que está por ahí para Comestibles. que lo agarren a uno como si fuera cualquier cosa, pero también es triste porque eso tiene que ver con un contexto muy machista en donde las mujeres a partir de cierta edad no encuentran parejas de su misma edad porque son señores que están tratando de salir con O niñas por jovencitas. alguna venganza extraña en contra de las mujeres. Es como una cosa ahí que no sabes cómo abordar. Dices como, bueno, está bien porque se libran de ciertas cosas que siendo joven son muy molestas, como el acoso y todo eso, pero también enclaustra a las mujeres en esa soledad impuesta, en donde no encuentras. No encuentras a nadie con quien compaginar porque tendrías que, si tienes 45, tendrías que salir con alguien arriba de los 60 Para que te para parezca poder que se sienta interesante. Ajá. medio bien, porque encontrar a alguien de Sí. 45 claramente es muy difícil porque están buscando salir con muchachas que tienen 20. Entonces, todos esos problemas en una sola historia que termina siendo muy íntima, que termina no hablando de qué sería socialmente correcto, sino lo que a ella le importa. Y al final dice que todo el mundo se vaya por el caño, no me importa, me siento más viva que nunca y baila. Así son las cosas. Y creo que es hermoso, es un cuento hermoso y eso me gustó, porque es un tema que casi no se pone sobre la mesa porque es como, si no estás buena, ¿para qué hablamos de vos? Es como Ajá, eso, sí, una cosa loca. sí. Y aparte, pues, ¿quién dice que no está buena por tener 45? Exacto, Sí. exacto. La cosa es esa, es que como el mundo está tan sexualizado, Ujú. si no estás virginal y pura, nada, nada. Que quieren casarse con uno no siendo tan vieja, ¿sí? Pero tampoco tan joven como para no haber aprendido a ocuparse de una casa, pero tampoco tan, o sea, miles de Igual, ¿y qué les exigencias, arregla? ¿Qué les acomoda? sí, nada les acomoda y aún así terminamos siendo culpables de todo el fracaso que puede existir, porque sobre ella recae toda la culpa de que el marido se haya Claro, suicidado, que se haya muerto su hijo, que su matrimonio fuera un fracaso, que ella fuera una puta, por así decirlo. Todo recae sobre ella, es la culpable de todo, pero nunca fue dueña de nada. Es como, sí. ¿Cuál era el punto ahí? exacto. Nadie quiere vivir así, entonces dejen de decir que andamos buscando casarnos porque nos realizamos cuando ese espacio es tan nocivo para nosotras muchas veces. Sí, definitivamente sí. Bueno, aquí me estoy debatiendo entre qué, porque vamos a ir de tiempo volando, el tiempo está pasando Sí. muy rápido, pero como para cambiar ya pasamos un poquito de la adolescencia, vamos a la niñez, me gustaría que habláramos de Fiebre o Río, que Mm. también creo que es una historia muy bella, porque habla de un tema también del que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de la exploración sexual en la primera infancia, también de la exploración femenina en la primera infancia, que es la relación de las mujeres con las mujeres, de los deseos que pueden tener los niños y de cómo las respuestas que tienen los padres ante ciertas situaciones pueden ayudar o no al niño a desarrollarse sanamente. Y esta historia precisamente cuenta eso. No creo yo que sea una historia de abuso, aunque hay un cierto llamamiento a algo que sucede con un personaje. Dicen como, estemos alerta con este personaje, pero se le da más importancia a algo mucho más sencillo como un par de niñas que están tratando de explorar, de sentir, de disfrutar el explorarse con otras y que todo esto lleva a una bola de nieve, que al final para mí resulta siendo interesante porque le das un final agradable,
¿cierto? Le das un momento de intimidad al personaje, de soledad, de aprovechar, de saber que todo a lo que tiene acceso sus papás se lo arrebatan sin más, sin consultarla, sin preguntarle, sin incluirla en ninguna de las decisiones que toman sobre ella, aunque claramente tiene una conciencia de lo que está pasando, desde muy chiquita empieza a ser arrebatada de todas las emociones sin ninguna explicación desde el primer momento en el que su mamá ve que ella sabe hacer cosas que la mamá asocia que son solamente de los adultos y entra en pánico, se asusta y hace que todo sea peor. Entonces, me gustó mucho por eso, porque explora un tema que considero importante, porque si los niños fueran educados sexualmente desde temprana edad, creo yo que habría menos niños vulnerables ante personas perversas que quieren realmente abusar de ellos, si se tratara esto con la seriedad que requiere y no como un tabú, algo que hay que ocultar, hay que regañar, hay que prohibir. Entonces, Sí, esa prohibición lo que hace es que los niños se conviertan en personas mucho más vulnerables, en donde el secreto y lo oculto es muy llamativo, porque como todo está prohibido, entonces claro, buscamos ese deseo curiosidad. de hacer lo que nos prohíben y termina siendo muy negativo. Para este personaje no resulta tan nefasto, termina teniendo una experiencia de alguna manera un poco excitante con esta otra persona con la que al fin se siente como querida, acogida y disfruta en contra todo pronóstico, pero la respuesta también pudo haber sido muy nefasta porque ella está ardiendo y tiene que decidir entre esas energías sexuales que le atraviesan el cuerpo o entre hacerse chichi en la cama. Es como las dos cosas ameritan un castigo, pero ¿por cuál se decide? Es una presión y Claro. es un drama maravilloso. Sí, creo que ahí lo importante es justamente la sexualidad infantil, no podemos negarla y hay que educarla, o sea, no queda de otra. Y bueno, en el cuento no se trata de aleccionar a nadie, sino pues date cuenta, existe la sexualidad infantil, no, no quieras taparla con el dedo o quieras hacerte para un lado, quieras darle, que, hacerte tonto, ahí está. Entonces hay que tomar cartas en el asunto porque existe y no hay manera de que eso no nos mueva. Entonces yo creo que si recordáramos nuestras experiencias sexuales infantiles, a más de uno escandalizaríamos, ¿no? Pero pues así ha sido, somos humanos. Sí, yo creo que es una de las historias que, aunque te da preocupación en un punto, el final es abrazador, es tranquilo, pero pone sobre la mesa una discusión y es por qué tratar a los niños como si fueran tontos, como si no entendieran, como si arrebatarlos y moverlos de lado fuera la solución y no les dejara este vacío, este dolor, esta tristeza y estas consecuencias o esta rebeldía en la que tratan de hacer frente a algo que del todo no entienden, porque del todo no logran entender que su cuerpo tiene estas necesidades, que su cuerpo tiene estas sensaciones que son agradables, que eso es, me parece muy tierno, es agradable para usted mismo la autoexploración, saber que Claro. ahí ocurren cosas y que se trate de forma tan abrupta, con el castigo, con el regaño, con la violencia, y también que esto genere consecuencias para los niños, como ser abusados en el colegio, precisamente porque no hay una regulación. Que encontrar a unas niñas no fuera algo, que encontrar a unas niñas explorándose no fuera algo natural, sino que fuera de una vez un juzgar, que eso también es muy chévere porque pones un tema muy relevante a discusión y es no ocurre entre niños y niñas, ocurre entre niñas. Es una exploración a través de la feminidad, a través, digamos, de los encuentros lésbicos, por así decirlo, que pueden definir que a esa niña realmente le gustan las otras niñas y que no tiene que ser juzgada por esa, sino educada de forma correcta para que no termine convirtiéndose o en una persona propensa a ser abusada o en un abusador, porque también pasa. Creo yo que cuando no hay límites, cuando no hay educación, podemos convertirnos o en víctimas o en victimarios y eso tiene que ver con nuestra red de apoyo, con los adultos y la forma en la que los adultos pueden interpretar esas señales. Y hasta este momento creo que todavía vivimos en una sociedad de adultos puritanos que el sexo lo tienen como un tabú, aunque todo el mundo sabe que aunque en este momento, mientras esta entrevista pasa a lo largo del mundo, hay muchas personas en este momento que están precisamente explorando su vida sexual, están disfrutando. No para. La sexualidad vive, la sexualidad emana de todas partes. ¿Por qué convertirlo en algo
tan terrible y no simplemente enseñarle a sus hijos qué de eso es aprovechable, bueno, y qué de eso tenemos que hacerle el quite porque puede hacernos daño a todos los presentes. Entonces, es Sí. como el trauma generacional. Creo que la gran diferencia entre en un abuso y lo que es una exploración justamente tiene que ver con que estás compartiendo. El niño es sexual porque es ser humano, pero no es lo mismo que lo explore con otra persona de su edad que se están conociendo, a que lo explore con un adulto que nada tiene que hacer tocando un cuerpo de un niño. Esta cuestión de que es que el niño me sedujo. Bueno, es que el niño no sabe qué es seducir, el niño no sabe qué es acercarse de más. Entonces, saber estas cuestiones de límites, ¿no? Un adulto no tiene nada que hacer explorando el cuerpo de un niño, aunque un niño le digo, mira, siento esto, o me toco aquí, o siento rico aquí, pues sí, qué bueno, mijo, explóralo tú, vívelo tú, ¿sabes? Entonces, sí hay que hacer esta diferencia y sí hay que educar a los niños en la sexualidad justamente para evitar los abusos. Claro. Entonces, pones un muy buen tema sobre la mesa y espero que esta lectura la puedan hacer padres que todavía están en este proceso de crianza y digan, esto es un punto para reflexionar y no digan, ah, qué horrible es que estén hablando y adoctrinando a los niños a través de los libros. Ah. Ojalá se hagan muy buenas interpretaciones de esta historia porque al menos yo pude hacerlas y decir, ¿por qué escandalizarse por esto cuando podemos realmente convertir a los niños en personas capaces de no dejarse vulnerar por otros y de disfrutar y de que no terminen siendo adultos con traumas sexuales? Porque creo que eso es lo que pasa, que los papás con las prohibiciones, con el tabú, terminan arruinándole a uno. Después, como adulto, el placer sexual, el gusto de lo sexual, y luego termina uno arreglando cosas que no dañó, que no entiende por qué están dañadas, que no entiende por qué no funcionan, por qué están ahí tan revueltas. Y es precisamente por lo que hablábamos anteriormente. Papás que piensan que educar a los niños no viene en un manual, cuando Y no leen claramente nada. hay manuales para poder hacerlo mejor. Sí. Entonces, me gustó mucho, mucho ese tema en particular y creo que lo hagas desde la perspectiva de una niña le da mucha bondad al texto, porque claro, entiendes que está pasando por cosas, que su cuerpo siente mucho miedo, pero también siente efervescencia, también siente esas otras cosas que no comprende y que deberían explicárselas a uno con claridad para hacer de todo este proceso más ameno. Entonces también me gustó mucho. Y no sé si para terminar, es que también quería hablar de Festín de Gatos porque es como que yo teniendo mis perros digo como, nunca dejaré preñada a mi perra para que no pasen cosas horribles. Nunca No se dejaré vengue preñada a de mi mí. perra. Sí, no. Pero me gustaría que habláramos de la que se llama Mamá, pero que termina Roba. como Mam, pongámoslo así. Sí. Me gusta mucho porque esta habla de la pérdida. Es un tema que es muy recurrente. A muchas mujeres les pasa. Muchas mujeres terminan saliendo del hospital con las manos vacías y es un dolor que tampoco he visto tan contado, ¿cierto? ¿Cómo se siente la pérdida? Eh, ¿Cómo se siente este abandono? Y lo haces, creo yo, desde un punto un poco tétrico, porque sabes que en el fondo es y no es un bebé, pero da la bondad de ponerlo desde la perspectiva de quien también está ahí adentro, de quien también habita, que en realidad no termina contando las emociones del feto, termina contando las emociones de la mujer, que se siente ella como que tiene ahí dentro un espacio que no está diseñado para la vida, que la muerte era lo único que podía habitarla a ella, y ese es el resultado, que la muerte le hiciera creer que había vida y que la engañara de forma tan vil y para la pérdida, para analizar su propia muerte, para un montón de cosas que creo yo que vienen acompañadas de ese dolor de la pérdida, de tratar de explicar por qué a mí, por qué de ese hospital salieron otras mamás con sus niños, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como Ujú. esa pregunta que hay con la pérdida y la exploras desde un punto extraño, pero creo que literariamente funciona muy bien, porque es una conversación en algún punto, una crítica que parece venir de la muerte de alguna manera, creo yo, que es esa que empieza a habitar porque estaba deseosa de ese cuerpo, en realidad quien quería era a ella, porque ella en algún punto sabemos que
está deprimida, o eso es lo que yo asumí, viene estando muy deprimida y ella es quien quiere morir, pero al empezar a tener esta sensación de, bueno, lo vamos a tener, ya pasó, sí fue, vamos a hacerlo, y que termine estando muerto, no me perseguía, no perseguía, eh, me perseguía a mí, pero mató esto que se empezaba a configurar y me ilusionó. Sí. Y no me deja ser, quiero que me dejes un minuto como, como Unos días regalo sin... por lo que me acabas de hacer, déjame vivir lejos tal vez de esta sensación de ganas de morirme. Es, Sí. uy, no sé, tiene tantas cosas también, es como todo lo que tiene que pasar una mujer desde que se embaraza, también exploras hasta que tiene un bebé, hasta que decide no tenerlo o hasta que lo pierde. Son todas esas emociones que termina siendo muy solitaria para la mujer, porque entonces la gente piensa que las embarazadas se quejan, que las embarazadas son muy molestas, que las embarazadas son muy fastidiosas, que sí, que estar embarazada, como lo decías ahí, es como, ay, que ya me tienen harta de que digan que estar embarazada es como, ay, En lo qué más bonito, bello qué que puede hacer hermoso, una tal. mujer. Cuando tu cuerpo está en una locura profunda, esto lo exploras, pero desde la pérdida, desde la muerte, desde el oscuro, desde la angustia, la depresión, una mala relación de pareja, y me hace pensar que hay una mujer ahí afuera a la que le está pasando eso y que está Y yo creo discutiendo que eso. muchas, porque creo que causa mucha tensión. O sea, sí, hasta los embarazos planeados causan mucha tensión. Es un momento muy tenso, es un momento de las hormonas hasta el copete, es un momento de muchas demandas, de que uno siente muchas, como muchos miedos, ¿no? Justamente del futuro, de lo que alcanza, de lo que no alcanza, de lo que hay, de lo que no. Y esta cuestión creo que el punto también tiene que ver con el deseo, porque ella parecía como que no lo quería tener, pero al final como desear y amar no es lo mismo, ¿no? No lo deseaba tener, pero sí lo quería, sí me ilusioné, sí me hice la idea de que quería tener este bebé. Entonces, estas luchas que hay con uno mismo y aparte la presencia constante de la muerte, uno piensa, pues sí, ocupó el vientre de la muerte, pero es que la verdad, la muerte vive en nuestro cuerpo. ¿Por qué envejecemos? Pues porque la muerte nos está llevando día con día, ¿no? La vejez es el testimonio de que estamos muriendo. Entonces, pues ahí tenemos siempre el aguijón puesto dentro de nosotros, de que nos estamos muriendo, de que nos va a llevar, de que tarde o temprano nos va a ganar la batalla. Entonces, justamente por eso me gustó esto, de dame unos días, dame los 3 meses que me robaste, o no recuerdo cuánto tiempo Las pide, 3 semanas para, que me sin que sientas que me engañaste. lo vas a matar, ¿no? Esto que me quitaste me lo tienes que devolver con vida. Y a veces es la cosa que uno hace cuando ha tenido una pérdida. Quiero recuperar esto con vida. Quiero recuperar esto, a lo mejor no con otro bebé, pero sí con vida, sí con experiencia, sí con alegría, con libertad, porque pues las pérdidas todo el tiempo van a suceder, ya sean de bebés, de personas queridas, incluso de proyectos, pero pues uno tiene que pelearle a la muerte hasta el último minuto de la oportunidad de vivir, vivir bien, vivir intensamente. Sí, me gustó mucho la exploración que hiciste porque precisamente es ponerlo desde la voz de un externo, pero que termina siendo pues la voz interna de una persona que pelea entre esas emociones. Y más ahí con el de empezaste a cantarme y empezó todo a estar mejor y empezamos a conectar, porque a veces la gente piensa que embarazarse es como, ay, ya amo a mi bebé para siempre. Sí, ¿Qué? no, Es una cosa nueva, rara que está sí, pasando, o claro, cuando los niños nacen y asumen que las mamás deben amarlos, pero usted un día va con una panza y al otro día llega con un extraño que llora, que te estresa, que es hermoso, pero que al mismo tiempo está sacando de ti retador, lo peor, que tú estás mal y que no importas porque todo el centro de atención es ese extraño que ahora tiene el amor de quien te amaba, tiene el amor de todos los que te amaban. Entonces sí, es como que la gente piensa que es un proceso natural, que las mujeres simplemente van y dicen, como, ¡ay, qué hermoso! Y no cuentan con que las mujeres tienen estrés después del parto, que tienen una cantidad de problemas que vienen para hacerse a la idea de que esta criatura está aquí, que amarlos desde un primer momento es difícil, que todo el proceso de estar embarazadas es difícil porque está muy idealizado de, ay, qué sí, linda te ves embarazada y todo es tan perfecto. Y no, nada que ver. el ideal falso alcanzar, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer y nadie quiere romper ese acuerdo colectivo de decir que eso es bueno para que sigamos repitiendo eso. Cuando
realmente es un espacio más oscuro de lo que quieren contar por todos los matices que tiene, porque no se lleva a término, porque sí se lleva a término, porque implica toda una vida de compromiso y Sí. que puede llevar a la locura, que puede llevar a la locura. Y esto me lleva al siguiente cuento, que es No Marcy, Oh, no, Mercy. Sí. que es Oh. como, ahí es donde se te puede llevar precisamente a la locura. También creo que es una historia muy loca, porque mezcla un poco lo fantástico con el mundo de las redes sociales, con lo que hablamos antes de a las mujeres no se les permite ser infieles, con el miedo a la pérdida de los hijos y las malas decisiones que usted toma, cegado por el horror de perder a lo que más ama, que ella podía perder a su amante, aunque tuviera todo el miedo de dejarlo ir. Cuando tuvo que decidir, decidió por sus hijos y todo se hace cada vez una bola de nieve, entonces empieza siendo una historia tranqui donde dices, pues no le pares bolas a eso, porque puede ser el miedo que genera ser infiel y el susto de la pérdida de una familia, de la convención social, pero a ella la enloquece el solo hecho de pensar de que algo le puede pasar a sus hijas. Y es como una historia de Gabriel García Márquez, me hizo pensar en esa historia, que se llama Ajá. Nada está pasando en este pueblo, Ah, y empieza como un rumorcito de, "Ay, hoy va a pasar algo, pero todo está normal y de repente son las acciones mismas de las personas que terminan desembocando un mal que tal vez nunca existió, pero que se genera por el pánico colectivo. En este caso es lo que le pasa a ella, que el pánico la lleva a tratar de abandonar todo de forma abrupta, pero está metida hasta las narices en otra relación a la que ama, que la hace sentir viva, que la saca del claustro que es el matrimonio y que es un matrimonio maluco porque ella está en un matrimonio que no es agradable, lo que la mantiene ahí son sus niñas, que no tiene nada también, que depende, sí. y termina siendo una locura porque mezclas nada, termina este hombre grabando todo y termina este otro hombre, en todo caso los hombres y sus ideas de caca, publicando todo y llevando precisamente todo al desastre. Y ella piensa hasta último momento cuando llega a su casa que está haciendo lo correcto, que está salvando algo, pero en realidad está... ¡Ugh! Todo Es como, perdido. Ah, yo estaba pensando con lo escribí en las tragedias griegas, ¿sabes? De que empiezas algo para evitar algo y entonces terminas cumpliendo justamente lo que se te dijo que iba a pasar, ¿no? Este hombre al principio como oráculo. Y luego también esta cuestión de cómo nos ven los diferentes hombres de nuestra vida, ¿no? El señor del hotel que, estás pura, hermosa, bla, bla, bla. El amante que, bueno, quiero guardar el último momento, me vale lo que hayas dicho, quiero grabarlo. Este hombre que una que sabe lo que el otro piensa de uno, ¿no? Pero, como no me aceptó, como nunca me vio a mí, entonces voy a publicar todo esto. El marido que la ve como algo de su propiedad, que entonces al sentirse traicionado, ok, ahí va la revancha, ahí va la mía, y esta forma de ser observado también por la sociedad, pensé mucho en esta cuestión de las redes sociales, de cómo las cosas se pueden hacer virales y entre más turbio sea algo, más viral se va a hacer, en la prontitud que puede tener algo para volverse un linchamiento. Y eso fue terrible porque estaba lavando los trastes cuando se me ocurrió la idea y así cuando lo terminé de lavar dije, hoy tengo que escribir esta locura porque está muy loca justamente, ¿no? Esta cuestión de que no parece haber piedad, no parece haber misericordia para alguien que puedes decir que se equivocó, ¿no? Pero pues que trató de alguna manera de resolverlo. Y pareciera como que no hay manera a veces de resolver algunas cosas, no hay manera de volver al buen camino porque todo sale en contra según el mecanismo y el sistema en el que estamos viviendo. esta es la ley de Morfía, todo su esplendor. Si algo sale mal, Va a salir mal. todo puede salir mal y a esta mujer todo le sale mal. Y eso te hace pensar también en qué tan horrible en qué tan desastroso puede convertirse la vida marital cuando la apariencia es más importante, que incluso con esta advertencia, que pudo haber sido tomada de otra forma, el miedo a otra pérdida, ¿por qué no perder a su esposo?
Ujú. ¿cierto? Porque ella es por esa mirada del otro, porque ella era parte fundamental de ese circo que era su familia y que era súper importante para ese hombre con el que convivía, que probablemente era el proveedor de esa casa. Y no tanto por ella, porque yo creo que una mujer puede decir, yo me voy debajo de un puente y aguanto hambre, pero cuando hay hijos de por medio, usted dice, no, No, yo me sacrifico, yo permanezco aquí humillada, sin amor, sin deseo, sin nada, con tal de que esos nuevos seres están estén bien, seguros. estén bien. Y creo que esto va sobre todo desde la perspectiva de las mujeres. Las mujeres estarían dispuestas a dar todo para que sus hijos logren. Ellas pasan a un segundo plano. A veces las mamás dejan de ser personas para convertirse en mamás. Hay niños que no saben cómo se llama su mamá. Pensaban que Sí, su mamá se llamaba mamá, porque sí. entonces no hay una persona ahí detrás, no hay alguien que tenga sus propias metas, sus propios deseos, porque se cree que maternar o paternar, no, yo paternar, siento que es muy difícil encontrarse a alguien, hombre, que paterne activamente. Paternar eso es cualquier cosa menos la actividad de estar ahí con sus hijos y ser una figura presente. En cambio, para las mujeres es una obligación y se deja todo de lado. Y esa tristeza de dejar todo de lado es la que puede desencadenar otra cantidad de cosas, como tratar de encontrar la vida nuevamente lejos de ese lugar sin Claro. perder la imagen de lo que puede ser la familia, porque eso es digno de defender, cuando en realidad, ¿hasta qué punto es digno de defender algo que te roba todo lo que es ser persona, que te convierte simplemente en la mamá? Y no puede ser otra cosa que la mamá. Las mamás no pueden ser profesionales, las mamás no pueden ser mujeres, las mamás no pueden ser amigas, las mamás son mamás y ya. Nada más, Eso es sí. todo lo que hay para ellas. Creo que esta historia habla un poquito de esa sensación, y a mí me parece muy, muy triste, porque como persona que no es mamá, y que se ha planteado no serlo por la razón de que yo digo, no me va a alcanzar la vida para ocuparme de mí como ser humano, para desarrollar mis Claro. proyectos, para ser mujer, no me va a alcanzar el tiempo, porque el mundo está convulso, ¿cierto? Ese es como el punto de partida. Me genera mucha inquietud en qué momento decide uno decir, sí, con todo y que la convención es ser mamá, es ser solo mamá, decides hacerlo. ¿Qué hay de encantador en eso de ser mamá que hace que una mujer diga, yo paro toda mi vida, stop, y toda esa energía que algún día fue para mí, para mis proyectos, la voy a empezar a drenar para que otra criatura venga al mundo y pueda hacer eso que yo no estoy logrando porque ya soy mamá? Y ya, es como, Sí, se te hace muy fuerte. Fíjate que ahí sí yo diría, o sea, totalmente respeto esta idea de, pues quiero explorar todo lo que tengo que vivir, pero cuando decides ser mamá también tienes que hacerte, tienes que seguir siendo tú. Así a todas las mamás que quieren escribir, que quieren pintar, que quieren dar clases, que quieren maestrías, doctorados, no paren, por favor, incluso por el bien de sus crías, porque si no, si no uno termina tragándoselas justamente porque quiero que seas lo que yo no puedo ser. Entonces, qué bonito ser mamá, qué bueno, de verdad lo he disfrutado mucho, pero también, aunque cueste culpa, hay que dedicarse a hacer lo que uno es, porque si no, ni vive ella ni vives tú. Y esa es una realidad. Hay que hacerse un lugar de yo soy Débora Daza y yo quiero escribir y yo quiero publicar y yo quiero seguir haciendo cosas y amo ser mamá, pero cada cosa en su lugar, no es toda mi vida. qué bueno ser mamá cuando no se asume que ser mamá es ya el top, el último peldaño, la realización como mujer. Qué bueno ser mamá cuando también se puede ser persona. Sí, Sí, qué bueno poder ser mamá compartiendo con alguien que paterne también. y Alguien que no asuma claro, que esa responsabilidad es suya y que yo voy a traer 3 pesos a la casa y eso es todo lo que es todo lo que tengo paternar, que hacer. ¿sí? Ujú. Es como, qué bueno hacer esto de ser un hogar con las circunstancias y las personas correctas, porque no se trata de satanizar el embarazo ni las mujeres que deciden embarazarse, porque a veces se cree que ser feminista es decirle a las mujeres que no tengan bebés. Sí, Sí, de eso se ni cree como que, ay, familia no, ni nada, sí. nadie tenga bebés. No, que quien quiera hacerlo, lo haga, quien desee hacerlo, lo haga, pero que haya una responsabilidad en eso, en responsabilidad hacia los niños y responsabilidad hacia la Sí, persona, sí, hacia la humanización, hacia
yo pensarme como un ser humano que quiere seguir con la vida acompañada de algo que surge de mí, porque claro, yo creo que eso es lo que hay bello. La forma de amar a un hijo creo que no se compara con el amor que se tiene por ninguna otra cosa que haya en el mundo, porque es la experiencia de crearlo, es Sí. esa potestad que se tiene. Pero Sí, como está como socialmente como tan estigmatizado, tan oscuro, es un fresco encontrarse con historias que denuncian, que critican, que hablan y que simplemente son la experiencia de la maternidad y esos lados oscuros que puede tener, pero la esperanza también que puede haber en un espacio de maternidad deseada y bien vivida, sí, ¿cierto? Acaban deslindándome de problemas de estoy diciendo que no tengan bebés, ténganlos de manera responsable. sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te parece si para cerrar ya esta historia hablamos de Festín de Gatos, que creo que en cuanto a temática, en cuanto a forma, en cuanto a varios elementos, rompe con lo que veníamos viendo, ¿sí? Ya esta es como, bueno, estamos desde la perspectiva de un gato, explora la maternidad en el gato, explora otros temas. Este ya rompe un poco con lo que venías trabajando y no Ujú. sé, a mí me gustó mucho porque como persona que tiene mascotas y que se asusta por si sus mascotas van a tener bebés y qué hacer con los bebés de esas mascotas, me puse a pensar, ay, qué fuerte, oh, qué tétrico. Y la venganza del gato es poética porque en realidad la ama profundamente. Entre todas las personas del mundo encuentra en ella algo muy gatuno, muy, tú eres Sí. como un gato, eres el gato, somos los gatos por el mundo. Y en ese momento, ¡pum!, le desborona, la derrumba y la rompe totalmente en pedazos. Entonces quería saber de dónde surge toda esta idea que ya está un poco más atravesada por, no sé, por un realismo mágico, por así decirlo, porque creo que si te descuidas un día y el gato encuentra qué comer, lo comería. Sí, claro, sí. Pues de hecho, de ahí surge la idea. En mi casa, en la casa de mis papás son pastores y ahí velaron un bebé. Y el bebé, o sea, murió el bebé, y lo velaron en el templo y al ladito está mi casa. Y justo, o sea, estaba el féretro en la noche, todos se fueron, pero pues nosotros vivíamos ahí y se quedó el bebé solito y empezaron a bajar los gatos. Y empezaron a rondar el féretro. Entonces mis papás la tomaron la cajita y mejor se la metieron, se la llevaron hasta su cama, así como de, pues no, porque no queremos, o sea, los gatos son capaces justamente, o sea, huele a carne y a ellos les vale gorro de Hazme de quién que sea. sea. Entonces de ahí vino esta idea, de ahí viene esta idea porque la idea de gatos comiéndose un bebé me parece profundamente aberrante, ¿no? Y como venganza, que es todavía más, Claro. como sabes qué, Mm, ahí te va, para que sientas lo que sentí. Sí, y es que aparte, no sé, o sea, tenía también mi gata, pues justamente ella fue la que llevó a los gatos, pero siento que tiene un carácter muy, pues sí, muy voluntarioso, muy, no exactamente vengativo, pero sí muy voluntarioso, ¿no? De que te pueden amar en un ratito y el otro ratito de, no me toques. Entonces, estaba pensando en esto y sí, pues fue todo un viajezote. Sobre todo también por esta cuestión de la maternidad adolescente, porque cuando eso sucedió yo estaba en la prepa y de mi grupito de cuatro amigas, tres resultaron embarazadas. Entonces, esta cuestión de la fragilidad que tiene un embarazo adolescente, ¿sabes? Este desamparo que tiene un embarazo adolescente, que quien los papás no siempre están allí para acompañar, no tienen siempre las capacidades para cuidar a la muchachita embarazada y a su bebé. Casi siempre están sufriendo un rechazo, una cuestión como de vergüenza, de cómo todavía no termina la prepa, ya saliste embarazada. Entonces, eso se jugó mucho en mi mente para hacer este cuento, ¿no? Tanto lo que estaba viendo con mis amigas como esta situación en particular que también fue, no de alguien tan joven, pero pues sí, una mujer embarazada que soltera, que tiene este bebé y que pues se queda el bebé solito porque no hay más quien lo vele, no hay más quien lo cuide y que lo tienen que proteger para que los gatos no, pues, no se lo coman. Entonces, de allí esa mezcla de ideas fue la que produjo justamente el festín de los gatos. ay.
que termina siendo bizarro, pero que también termina hablando de otros temas ahí de fondo. Por ejemplo, me gusta mucho cómo retratas la gata orgullosa cuando quiere mostrarle a sus gatitos y le dice como, Sí. bueno, te estoy ostentando todo lo que tengo Sí. y confío en ti tan profunda y tan honestamente que sin importar lo que otros digan, sé que vamos a permanecer juntas porque sí, porque eres el prototipo ideal en mi cabeza, porque estamos construyendo cosas y todo eso se derrumba. Y a mí me hace pensar precisamente en la relación que tenemos con las mascotas, porque también lleva a eso, no solamente es la maternidad de esta chica, ¿cierto? La pérdida que tiene y el desenlace vengativo del gato de alguna manera, sino es cómo tratamos a otros seres sintientes con los que convivimos. Qué tan desgarrador puede ser para una criaturita recién parida que le arrebates a sus niños y que los regales, que los mandes para otros Sí. hogares, que las dejes llena de leche, Sí. sola. Es muy triste porque la gente casi no piensa en eso. Entonces es como que no piensa que existe una relación maternal entre una gata y sus gatitos, aunque usted está viendo Claro. que los está acicalando, que los está queriendo, que te los está mostrando y te está Sí. diciendo, aquí están, ¿cierto? Son hermosos, yo los amo, también son míos. Entonces no pensamos en eso, en la separación, en el trauma que puede generar para nuestras mascotas, también que tengan hijos no deseados, porque pasa que, bueno, estás con tu mascota y te da para mantener esa mascota, pero que vengan tres, cuatro, cinco Y ya no gatitos te de un parto, alcanza. ya no puedes con eso. Entonces es la responsabilidad que uno tiene al compartir la vida con otro ser sintiente, que creo que poco a poco en esta época la gente dice que las mascotas son los nuevos bebés y las plantas Sí. son las nuevas mascotas. Entonces, en una sociedad en donde las mascotas, no decir las mascotas, seres de compañía, parte de la familia, es fundamental también tener esa discusión acerca de qué tan responsables estamos siendo con la salud mental de nuestras mascotas, pues que también es un tema importante. Y me gusta que lo pongas maternidad con maternidad, una pérdida y otra pérdida de distintas formas. ¿Sí? Me alejas de lo que amo y tú te voy a alejar de lo que único que te queda, que es el cuerpo de ese niño que pariste muerto porque lo dice con desdén. Ni para Sí. eso servís vos. Es muy poético y Muy cruel, aborda. creo que es un cuento muy, muy cruel, pero, y estaba pensando justamente porque los hemos humanizado mucho, ¿no? No podemos pensar, seguirlos tratando como animales cuando los hemos humanizado tanto. Y por otro lado, pues todas las metáforas que hay de la feminidad vista como más animal, porque es una gata muy sexual, es una gata muy deseosa y la forma en que ve a su niña, porque parece que ahí la muchacha es la mascota, es de, tú también estás aprendiendo a ser tan sexual como yo. Entonces, pensar esto de la feminidad como algo hasta cierto punto bestial, instintivo, imparable, se me hace muy, pues rico, aunque peligroso, ¿no? Porque si piensas en una persona así, desde ese punto de vista, no puedes esperar que tenga reacciones muy civilizadas o racionales. Un paralelo muy chévere. Creo que en general toda tu obra me parece una muy buena obra, está muy bien consolidada. Creo yo que tiene muy buenas reflexiones filosóficas en algunos cuentos que tienen que ver con la introspección, que en este caso no quise hablar tanto de ellos porque como filósofa a veces la filosofía me estresa un poco y digo como, bueno, Ya, también basta. este espacio es para disfrutar más de lo literario. No quiere decir que no me hayan gustado, había muchísima riqueza en ellos, pero creo que para hablar de estos temas me encanta encontrarme una prosa más limpia y menos oscura porque es mucho más asequible para otras personas, como te digo. Si tú quieres reflexionar, hay cuentos que te ponen a reflexionar, a buscar, a indagar, a ver qué es lo que te están dando, como el de Océano, que es como hay una metáfora entre el agua y la muerte, entre el Sí. homicidio, ¿cierto? Hay otras historias que hablan abiertamente del feminicidio, también en algún mundo distópico, también el inicio del cuento que es con el fin del mundo, también pone en perspectiva qué pasa cuando nos enfrentamos a que todo se esté destruyendo, es muy poético, pero yo quería escoger esos temas que yo dije, estos van conmigo, uno como lector tiene Sus esa afinidad, días. pero en general creo que tu obra es muy limpia en cuanto a prosa, en cuanto a historias, no te aburres,
¿cierto? Creo que es un libro que se puede leer salpicado, que tú puedes abrir un día un cuento y no hay necesidad de ir en orden, en el orden en que está Sí. planeado y que te sorprende en cada una de las historias, o siendo muy fuertes o siendo muy íntimas. Entonces creo que tiene de todo y creo que también para todos los públicos. No siento que a pesar de que trata temas que son fuertes, no podría leerlo un adolescente. Creo que un adolescente le podría sacar mucho provecho a muchas de Sí. las historias y creo que algunas no las entendería probablemente, pero otras calarían muy bien. Entonces pienso que tienes una audiencia amplia, que es un libro muy disfrutable, que al ser, digamos, para mí breve, ¿cierto? No es un libro muy extenso, te lo puedes leer en 1 o 2 sentadas, le puedes dedicar 3 o 4 horas, en 4 horas de lectura, lo sacas completito Sí. y no sé, me sentí como mujer muy identificada, eso me gustó mucho. Creo que es la primera vez que encuentro en un libro tantas perspectivas femeninas bien hechas, bien escritas, bien desarrolladas, que mezclan la crítica, que mezclan los sentimientos, que mezclan las diferentes facetas de las mujeres, como la mujer que materna, la mujer sexual, la mujer mayor, la niña, el abuso, como que todo eso, todos esos matices de la mujer están ahí. Creo que es un libro que cala muy bien con las mujeres que buscamos encontrar representación, que también buscamos encontrar referentes, que eso para mí es muy importante, poder encontrar mujeres con las que yo digo, ah, esta escritura es un referente de lo que yo estoy buscando desarrollar con mi propia literatura, porque entonces no encuentras a alguien al que agarrar y decir, bueno, voy a estudiar la forma, voy a estudiar el estilo, voy a ver cómo logró eso que yo también quiero escribir, pero que no se me ha ido desarrollando por la falta de experiencia o por lo que sea. Entonces, eso me gusta. Es un libro que puede ser de estudio, puede ser de referencia, puede ser de disfrute también. Entonces, creo que es una obra que tiene mucho futuro. Me encanta tenerte en este espacio, poder conversar contigo de tu obra, porque me encantó. Ah. Muchas gracias. Sí, a mí también fue muy rico estar platicando contigo, de verdad se pasó el tiempo volando y fue muy, muy disfrutable. Bueno, yo creo que como yo ya pregunté, hablamos de la obra y todo, me gustaría que pasemos al momento de la publicidad. Siempre es importante en dónde te podemos encontrar en redes sociales, en dónde está tu libro. Bueno, si tienes alguna plataforma de difusión, la forma de conseguirlo, aparte de la página oficial del grupo editorial Letras Negras, que ahí ya se hace distribución general. Bueno, pues este libro está pues justamente en la plataforma de Letras Negras, también en Morelia, solamente lo he podido poner en Morelia, en la librería Traspatio, que está en el centro de la ciudad, y todo lo demás pues a través de mí, en México a través de mí, contáctenme Débora Daza en Facebook, también en Instagram Débora Daza, y pues tengo, no sé cómo mandarlo, está un blog que se llama Sol de Hielo. Ahí es donde me pueden buscar en el WordPress, Sol de Hielo, WordPress. Y me pueden encontrar. Bueno, Débora, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a acá. ti. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima. Hasta luego.